Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Continuamos con nuestra serie de Apocalipsis en la parte inicial y estamos después del prólogo en la salutación de este libro que dijimos tiene un género epistolar muy interesante y es un libro muy llamativo. Capítulo 1, versículo 5 dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si ustedes notan, este versículo continuará tanto en el comienzo como el final. Este versículo está conectado con el versículo número 4, que fue donde comenzó la presentación trinitaria de Dios, y luego está hablando de Jesucristo, y continúa con el versículo número 6, que es el cierre de la doxología. Entonces va a ser un poco interesante estudiar este texto, pero conectado con el texto anterior y con el texto siguiente. No es un texto independiente. Dijimos la semana pasada que el versículo 4 presenta la Trinidad, ¿cierto? Al que es, el que era y el que ha de venir, refiriéndose al Padre, y luego a los 7 espíritus de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, y en este texto dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En este versículo nosotros vamos a encontrar 3 títulos que se le otorgan o se le dan o se le reconocen a Jesucristo, el Cordero de Dios. 3 títulos: Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Y luego concluye ese texto diciendo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ese es el título que vamos a tener para la enseñanza de esta mañana: al que nos amó y nos libertó con su sangre. Ubiquémonos para introducir esta mañana la predicación en la parte final del texto: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El texto va a comenzar hablando en este sentido sobre la obra expiatoria de Jesucristo. Recuerden que nosotros hemos dicho que la palabra testimonio no siempre se refiere a martirio o a mártir. Sin embargo, Jesucristo es el primer mártir que la historia relata que dio su vida para nosotros. Y cuando concluye este texto diciendo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, está reconociendo 2 acciones propias de la redención de Jesucristo. Está reconociendo que Jesucristo, el Cordero de Dios, ejecutó o cumplió oficial y fielmente 2 acciones que estaban anunciadas desde la eternidad, que hacían parte del pacto eterno de la redención. Y esas 2 acciones son: nos amó, y la otra acción dice: nos lavó. Esas 2 acciones tienen que ver con las doctrinas de la gracia. Cuando el texto dice al que nos amó, habla de una acción pasada, cumplida y terminada, y ustedes saben que el amor en la Biblia, en este contexto, tiene que ver con conocimiento profundo, con conocimiento pleno y absoluto. ¿Quién es el que nos amó desde la eternidad? Dios. Y Dios Padre nos amó desde la eternidad a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, al que nos amó, tiempo pasado, tiempo cumplido, tiempo perfecto, aquel que nos amó. Y continúa diciendo: y nos lavó. Las 2 acciones van juntas. Recuerden que hace 8 días decíamos que hay un conector que es muy frecuente en el libro de Apocalipsis, que es una conjunción. Esa conjunción muy frecuente nos muestra que son acciones iguales en igualdad de oportunidades y de posibilidades y en igualdad de criterios. Esas 2 acciones que están igualadas o equiparadas aquí en el versículo son: amó y lavó. ¿Qué es más importante, amar o lavar? Según la conjunción que está allí, están en el mismo nivel. El que nos amó y nos lavó. No es más importante una acción que la otra. El amor, ¿cuándo se mostró? En la eternidad. Pero ¿cómo nosotros sabemos que hemos sido amados por Cristo? Porque nos lavó de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cómo ustedes y yo sabemos que hemos sido amados desde la eternidad? Dice: porque nos lavó nuestros pecados. Muchísimas personas dicen que realmente
el texto, la palabra allí o la traducción para lavar no es propiamente lavar, sino libertar. Que lo más probable es que el texto allí está indicando nos libertó, por algunas razones del texto. Sin embargo, lavar y libertar en el texto griego pues es casi idéntico. Entonces, por eso algunas versiones modernas traducen nos lavó, pero las versiones antiguas traducen aquel que nos amó y nos libertó. Ahora, sea cual sea la traducción más acertada, lavar o libertar, los dos verbos tienen connotaciones expiatorias. Porque los dos verbos tienen la connotación de que Jesucristo nos ha libertado o nos ha lavado de la inmundicia del pecado para que nosotros tengamos esperanza. La conclusión del versículo 5, que es por el lado donde hemos comenzado hoy, está atribuyéndole a Jesucristo, el Hijo de Dios, dos acciones supremamente importantes concernientes a la redención. La primera acción es la acción de ser amados por Dios. Queridos hermanos, todos nosotros, absolutamente todos los seres humanos, necesitamos y buscamos ser amados y sentirnos amados. Es una necesidad básica del ser humano. Lo dice no solamente nuestra propia identidad como seres, sino los que trabajan en ciencias humanas y sociales, trabajan muchísimo el concepto del amor y del afianzamiento en valor, la valoración que una persona pueda tener. Muchas personas dicen es que esa persona no se siente amada o no se siente estimada. Los temas que trabajan los psicólogos de autoestima, autoconcepto, se enfocan directamente a ese sentido. Ahora, por muchas razones y muchos medios que nosotros busquemos ser amados, nosotros no vamos a poder ser amados, al menos que hayamos sido amados por Dios desde la eternidad. El texto está sacando una conclusión, y es una conclusión categórica, enfática, que tiene que ver con el amor eterno del Padre. Esa conclusión categórica tiene que ver con el amor del Padre. Aquel que nos amó tiempo pasado, en la eternidad, aquel que nos destinó por amor para nosotros ser salvos. Y la segunda acción tiene que ver con la inmundicia de nuestro corazón. ¿Cuál es la segunda realidad unida al amor? Que ustedes y yo somos pecadores. Y que siendo pecadores, nosotros estamos esclavos del pecado y por lo tanto necesitamos libertad, o que estamos inmundos por el pecado y por lo tanto necesitamos ser lavados de nuestros pecados. El texto dice que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Cuál es el énfasis de ese texto? El énfasis de ese texto está en las doctrinas de la gracia. Ustedes y yo somos depravados por nuestros pecados, pero hay alguien que nos eligió desde la eternidad y que oficialmente aplicó y cumplió ese propósito redentor y perdonó nuestros pecados. Queridos hermanos, esa introducción que está haciendo el libro de Apocalipsis es una introducción que no es común en ninguna otra epístola, porque en las otras epístolas se hace mención a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no se hace mención de manera tan categórica a la obra cumplida de la expiación de Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ahora, la parte final de ese versículo dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esa es una parte del texto muy importante. ¿Ustedes recuerdan en qué parte de la Escritura aparece el término o el concepto sangre? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia que aparece el término sangre? Génesis. En Génesis capítulo 3 es el primer sentido directo de esta expresión para decir que única y exclusivamente ustedes y yo somos amados realmente y libertados del pecado solamente a través de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que hace aquí hábilmente el texto es mostrarnos que el cumplimiento del amor y de la libertad que hemos recibido para perdón de nuestros pecados con la sangre de Cristo es nada más ni nada menos que el cumplimiento de las promesas de toda la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento. Todos los judíos recuerden que cuando ellos tenían pecados y iban ante el sacerdote, no podían ir con las manos vacías. Y muchos de nosotros pensamos que no ir con las manos vacías es traer una ofrenda de dinero. Pero ¿cuál era la ofrenda que traían los judíos? Era un cordero,
para ser puesto en sacrificio, para que se derramara su sangre y a través de esa sangre ellos obtener la limpieza de sus pecados o la libertad de sus pecados. Ustedes y yo estamos oprimidos por los pecados, queridos hermanos. Somos presa de nuestros pecados, estamos esclavos en nuestros delitos y pecados, pero aquel que nos amó y nos lavó con su sangre nos dio esperanza de vida eterna. Y esa es la razón por estar aquí. Por eso el título de la predicación hoy es Al que nos amó y libertó. Aquel que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Por eso, queridos hermanos, no es posible que ninguna persona pueda decir que tiene perdón de pecados por otro medio o por otra persona diferente a Jesucristo. Recuerden que todas las falsas doctrinas, ellos dicen que tienen perdón de pecados de otra manera. A veces por autoperfeccionamiento, o por justificación propia, o por obras, o por sacrificios humanos, pero la única forma eficaz para ser perdonados de nuestros pecados es por la sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesucristo, la sangre de aquel que nos amó y nos libertó de nuestros pecados. Esas dos acciones que Jesucristo realiza son profundamente esperanzadoras para nosotros. Hemos sido amados por Cristo. Amén. Alguien nos ama. Si a usted nadie lo ama o nadie lo ha amado en la vida, o por lo menos usted siente eso, hay alguien que lo ha amado con un amor eterno y se llama Jesucristo. ¿Eso no es esperanzador? Si a mí nadie me ama en este momento, si todos están en contra mía, hay alguien que me amó con un amor eterno y perfecto. Se llama Dios y nos ha mostrado ese amor perfecto y soberano a través de Jesucristo. Ahora, si usted está oprimido y deprimido por sus pecados, si usted se siente agobiado por la carga de culpa de sus pecados, si se siente muy extenuado al punto de no saber qué hacer por toda la maldad que domina su corazón, tenemos que ir a mirar a Cristo y ver el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio concerniente a la culpa y al peso de nuestros pecados? Que hemos sido libres de la esclavitud de nuestros pecados. No hemos sido libres de los pecados, porque seguimos teniendo pecados y cometiendo pecados. ¿Pero de qué nos libró Jesucristo? De la culpa condenatoria de nuestros pecados. Yo no sé si ustedes luchan con la culpa. Es probable que algunos de ustedes no puedan dormir por la culpa. Es probable que muchos estén acusando todo el tiempo por culpa de pecados pasados o de pecados que están cometiendo en este momento. Es probable que ustedes estén luchando terriblemente y devastadoramente con la culpa. ¿Saben cuál es la respuesta para la culpa? El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando vamos a la cruz de Cristo, cuando vamos al Evangelio, nosotros tenemos que ser libres de la culpa. Porque quien lucha con la culpa y quien está dominado por la culpa, la conclusión es que no ha entendido el Evangelio y no ha nacido de nuevo. Porque todos los que han nacido de nuevo ya no tienen culpa. Porque la culpa condenatoria de los pecados ha sido cubierta por la sangre de Jesucristo y hay esperanza para nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Recuerdan ese texto? No hay ninguna condenación. Si usted lucha con la culpa, tiene que ir al Evangelio y tiene que entender por el Evangelio que ya usted ha sido limpio o libertado de la culpa condenatoria de todos sus pecados, única y exclusivamente por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Podemos dormir con tranquilidad, podemos dormir con esperanza, podemos dormir con alegría porque el Señor nos amó y nos libertó de la culpa de nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hablando del sacrificio de Cristo. Y luego en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, versículo 6 y versículo 12, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Habla del Cordero inmolado, habla de la sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Y luego en Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo obtenemos perdón de nuestros pecados? A través del sacrificio de Jesucristo, a través de su sangre derramada. Luego en Apocalipsis 18, versículos 4 y 5 dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y en Apocalipsis 7:14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Y luego en Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo el Evangelio, en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Es usted amado por Dios? ¿Cómo lo sabe? Porque Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados y nos ha libertado de la esclavitud de los mismos. Por eso no podemos usar esa frase que muchos usan para evangelizar y salen a la calle y a toda persona le dicen: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama aunque vayas rumbo al infierno. Aunque vivas como vivas, Dios te ama tal cual eres. Porque la Biblia nos ratifica una y otra vez que solo los elegidos o los creyentes o los que Dios determinó de antemano son objeto del amor eterno de Dios, y por ello Jesucristo muere, derrama su sangre para lavarles de sus pecados. Al que nos amó y nos libertó, a Él sea la gloria por siempre. Amén. El texto dice de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Si ustedes notan, queridos hermanos, versículo 4 y versículo 5, el orden en el que se presentan las personas de la Trinidad es diferente al orden que usó el apóstol Pablo y diferente al orden que presentó el apóstol Pedro en las salutaciones. Porque generalmente las salutaciones comienzan dirigiéndose al Padre, luego al Hijo y luego al Espíritu Santo. Aquí hay una inversión en el orden. ¿Por qué se invierte el orden? Primero el Padre, segundo el Espíritu Santo y tercero Jesucristo. ¿Cuál es la intención del apóstol? ¿Por qué va a cambiar ese orden y presenta en último lugar a Jesucristo? ¿Cuál es el énfasis? Vamos a darnos cuenta en este texto y en el texto siguiente que el énfasis es que toda la doxología no va a estar dirigida a la Trinidad, sino que la doxología está realmente dirigida a Jesucristo, el Cordero vencedor, el que quita el pecado del mundo. El texto dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Si ustedes se devuelven un poco conmigo en los primeros versículos, recuerden que en el versículo 2 y luego en el versículo 3 habla del testimonio y habla del testigo. La revelación de Jesucristo que nos viene a través del testimonio
de Jesucristo. ¿Cuál es el primer título que se le da al que nos amó y libertó? Primer título, el testigo fiel. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Y de. Recuerden que ese conector, lo que dice es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el mismo nivel de autoridad, de esencia y de poder, y que no hay una subordinación como algunos han enseñado. La I no indica subordinación, sino que indica relación y el mismo poder y autoridad. Y de Jesucristo, el testigo fiel. No dice un testigo fiel, no dice uno de los muchos, dice Él. Es un artículo personal definido, es un pronombre definido. Él, testigo fiel. ¿Cuántos testigos hay? ¿Cuántos testigos fieles hay? Solo hay uno. ¿Quién es ese único testigo fiel? Jesucristo. No es un testigo, es un artículo definido. Él, testigo fiel. Y no solamente se le da el título a Jesús de testigo, sino que se pone un adjetivo calificativo para decir qué clase de testigo es Él. Y el adjetivo calificativo es fiel. Jesucristo no solamente es el testigo. No podemos decir Jesucristo es el testigo, sino Jesucristo es el testigo fiel. Es el primer título que se le da a Jesucristo en este texto. Recuerden que al Padre no se le dieron títulos, al Hijo, al Espíritu Santo no se le atribuyen títulos, pero a Jesucristo se le van a adjudicar en este versículo 3 títulos que son muy importantes. Testigo fiel. Recuerden que cuando hablamos de testigo, estamos hablando básicamente de dos cosas. Una cosa que habla cuando la palabra aparece el término testigo es que Él es el que atestigua o presenta la verdad de algo. Él es el que conoce las cosas. Él es el que estuvo presente y conoce con fidelidad todas las cosas y Él las da a conocer porque Él no solo es el testigo, sino que Él mismo es el testimonio de sí mismo. ¿Recuerdan versículo 2? Jesucristo es testigo de sí mismo. Es decir, Él conoce todas las cosas porque Él las diseñó, porque Él las cumplió, las ejecutó y porque Él las cumplirá hasta su consumación plenamente. Pero cuando aparece el término testigo en la Biblia, también tiene una connotación, recuerden que fue la connotación que se dio en el segundo y tercer siglo, y es la connotación de martirio, es la connotación de sufrimiento. Entonces, cuando dice allí, Jesucristo es el testigo fiel, tiene las dos connotaciones. Primero, Jesucristo es el que conoce todas las cosas, porque Él es Dios, Él las conoce, Él conoce toda la verdad de las cosas y puede presentar el testimonio, no porque lo vio, sino porque Él mismo es el testimonio. Es la revelación de sí mismo. Pero cuando dice testigo fiel, lo que está diciendo es que Jesucristo también asumió el sufrimiento o el martirio en sí mismo, testificó con su propia vida para darnos esperanza de vida eterna. Es decir, Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Testimonio o martirio están de la mano. Jesucristo no solamente habla del sufrimiento, Jesucristo encarna el sufrimiento en sí mismo. Y parece ser que esa era una de las connotaciones muy importantes para los creyentes a partir del primer siglo. Porque a partir del primer siglo la Iglesia Universal fue perseguida por el culto imperial. Los emperadores persiguieron terriblemente a los creyentes y los creyentes necesitaban ser confortados, consolados y fortalecidos, no solo en la fe, sino también en sus emociones con relación al Evangelio. Cuando se presenta este título a Jesucristo testigo fiel, se le está diciendo a los creyentes, Jesucristo se ha revelado a sí mismo y ha encarnado el sufrimiento para darnos esperanza, porque Él no solamente habla del sufrimiento y no solo nos da valor en el sufrimiento, sino que Él sufrió en carne propia por nosotros. Queridos hermanos, esta connotación es muy importante para nosotros, especialmente cuando vivimos épocas o momentos de sufrimiento, porque en los momentos de sufrimiento nosotros tenemos que mirar al autor de la vida, y el autor de la vida padeció, el justo por los injustos, para llevarnos
a Dios. Jesucristo es el testigo fiel. ¿Saben, queridos hermanos? Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, cumplió fielmente 3 oficios. ¿Recuerdan cuáles fueron los 3 oficios que Cristo cumplió? Sacerdote, profeta y rey. Y yo quiero relacionar estos 3 títulos que se dan aquí en este texto con los 3 oficios que Cristo cumple. El primer título que se le otorga a Jesucristo es testigo fiel. El único que conoce toda la verdad y la presenta con fidelidad. El único que dio su vida por proclamar el Evangelio y por perdonar nuestros pecados. Y el título testigo está relacionado con el oficio de profeta. Jesucristo es el profeta fiel. ¿Recuerda que hubo muchos profetas en el Antiguo Testamento y todos fueron martirizados? ¿Recuerdan que Jesucristo, cuando iba bajando hacia Jerusalén para ir a la cruz, lloró sobre Jerusalén o sobre la montaña diciendo: ¡ay de ti, Jerusalén, que matas a los profetas y destruyes o torturas a los que te son enviados? Jesucristo iba camino a la muerte, camino a la cruz, camino a la tortura, y está reconociendo que Él es un profeta como otros del Antiguo Testamento, pero que Él es el profeta fiel, verdadero, venido del cielo, y que va a ser muerto al igual que los profetas que le habían antecedido. Jesucristo es testigo fiel, queridos hermanos. La fidelidad en el texto bíblico, en este sentido, es muy, pero muy importante para nosotros. Nosotros podemos ser testigos de muchas cosas, pero ¿saben cómo es nuestro testimonio? Infiel. Nuestro testimonio es sesgado, nuestro testimonio es interesado. Muchas veces nosotros miramos hacia nosotros y decimos: no, yo corro peligro si digo esto, entonces mejor voy a cambiar el testimonio. ¿Sí? Yo no me voy a exponer, entonces mejor no digo esto o aquello. Nosotros tenemos tanto temor de ser testigos verdaderos. Por eso no creemos en los testigos. Porque los testigos que caminan por ahí son testigos falsos. Porque no puede haber un testigo verdadero, solo hay un testigo fiel y verdadero, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que vino del cielo. Él dio su vida para defender su propio testimonio, para defender la propia revelación de sí mismo. Recuerden que aún en el día anterior de ir a la cruz, Jesús dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con fidelidad y con valor afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que iba a morir. Jesucristo es testigo fiel. Ustedes y yo somos testigos falsos. No somos verdaderos. No somos testigos veraces. Nuestros testimonios son equivocados, llenos de mucha falsedad, llenos de muchos egoísmo y de muchos intereses para favorecernos a nosotros o para destruir a otros. Pero hay un testigo fiel y verdadero, Jesucristo, el Cordero de Dios. Y esa es nuestra esperanza. El que nos amó y nos libertó, no solo nos amó y nos libertó del pecado, sino que también es testigo fiel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y luego en Juan 10:25 dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. La fidelidad es una característica del testigo. Queridos hermanos, cuando el texto está hablando acá de testigo fiel, está implícitamente hablando de que ser testigo fiel implica muchas veces dar la vida. Yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a dar la vida por el Evangelio? Si usted tuviera que presentarse ante una encrucijada donde es puesto a prueba su fe y su testimonio, donde tiene que dar la vida por causa de la fe
o de lo que usted cree, de la verdad del Evangelio, ¿usted estaría en la disposición de ser un testigo fiel? Si a usted le dicen, si usted dice que es cristiano, lo matamos, pero si usted niega a Jesucristo, le preservamos la vida, ¿usted qué haría? Probablemente hoy decimos que daríamos la vida por el Evangelio, ¿cierto? Pero el día que estemos en esa encrucijada, en esa coyuntura, lo más probable es que nosotros digamos, bueno, pues, espéreme, pues yo de vez en cuando voy, ¿no? Y yo llevo la Biblia y me gusta, pero, pues cristiano, porque somos así, hermano. Por eso no somos testigos verdaderos, somos testigos falsos, testigos cobardes, testigos que no tenemos la audacia de defender la verdad, cueste lo que cueste. Muchas personas toman ideologías paganas y están dispuestas a dar la vida por sus ideologías. Los militares, hoy en día estos movimientos inmorales, están dispuestos a dar la vida, cueste lo que cueste, por defender sus ideologías. Muchos han tenido que dar la vida para que otros logren algunos derechos, entre comillas. La pregunta de los cristianos, ¿estamos en la disposición de ser testigos aún hasta la muerte? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero nosotros no somos testigos fieles, aún para situaciones más leves, mucho menos para defender la verdad del Evangelio. Pero ¿saben? Aún siendo testigos infieles, Cristo murió por nosotros y nos amó y nos libertó del pecado. Y Él es el testigo fiel que testifica a nuestro favor. El segundo título que se le otorga a Jesucristo en este texto es el primogénito de los muertos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo este título con relación a Jesucristo? Recordemos que esta expresión es una expresión que se presenta en Colosenses. Y en Colosenses capítulo 1 y en Apocalipsis capítulo 1, esta expresión Jesucristo primogénito de los muertos ha sido tergiversada por algunas sectas que se hacen llamar a sí mismos testigos, y esta secta ha tergiversado esta verdad del Evangelio diciendo que Jesucristo es el primero de entre muchos. Porque la palabra primogénito tiene varias connotaciones. La palabra primogénito puede significar primero entre muchos, pero la palabra primogénito también puede significar preeminente. Es decir, el que está por encima y tiene la preeminencia sobre los demás. La pregunta es, ¿cuál de las dos connotaciones tiene cuando se refiere a Jesucristo ese término? ¿Primero entre muchos o preeminente sobre los demás? Preeminente. Jesucristo es Dios. Jesucristo, como perfecto y verdadero Dios, no es el primero entre muchos, sino que Él es el preeminente sobre todas las cosas, sobre todas las personas, es decir, el que está por encima de todas las cosas y de todas las personas, porque Él ocupa el lugar preeminente. Primogénito aquí no es primero, primogénito aquí es preeminente. El que está por encima de todas las cosas para mostrarnos quién es. Y de Jesucristo, el primogénito de los muertos. Otra connotación o otra finalidad con la palabra primogénito en la Biblia es el que hereda todas las cosas. El heredero de todas las cosas. Jesucristo es el heredero porque Él es el Hijo eterno del Padre. Como Hijo eterno del Padre, toda la herencia del Padre, ¿a quién le pertenece? A Jesucristo, porque es el único Hijo eterno, el Hijo legítimo, el Hijo que es de su misma esencia, de su misma naturaleza y sustancia. Jesucristo es el primogénito, heredero de todas las cosas, que tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Ese título tiene que ver con un aspecto del mesianismo o de la obra mesiánica de Jesucristo. Primogénito de los muertos muestra la soberanía de Cristo sobre la vida y sobre la muerte.
Cuando usa esa expresión primogénito de los muertos, está hablando de una promesa eterna de redención, que Jesucristo la cumple en su cuerpo y que Jesucristo vence y derrota la muerte y saca a la luz la vida por su resurrección. Jesucristo es el primogénito. Está por encima de la vida y por encima de la muerte, porque Él es Dios. ¿Cómo dice que nos amó y nos lavó? Derramando su sangre. Esa expresión final del versículo habla del martirio de Cristo. La primera expresión, testigo fiel, también habla de martirio, es decir, de muerte. Pero pese a que el texto está bañado de martirio o de sufrimiento, o que nos muestra el cumplimiento expiatorio de Cristo, Jesucristo es preeminente, es decir, está por encima de la vida y por encima de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es totalmente extraordinario en el texto. Por eso el eslogan que nosotros estamos usando para el estudio de Apocalipsis es Jesucristo, Cordero vencedor. Jesucristo, Cordero victorioso, preeminente sobre todas las cosas, que no está limitado por el tiempo y por el espacio, ni limitado por las circunstancias de la vida y de la muerte, sino que Él está por encima de todas esas realidades, porque Él es Dios. Y de Jesucristo el testigo fiel, es decir, el que no tergiversa, el que no cambia la verdad, porque la verdad es el mismo en sí, y el primogénito de los muertos, es decir, el Mesías que viene del cielo, que vence y derrota la muerte y nos da la herencia eterna que nos corresponde recibir solo por gracia a través de Cristo Jesús. En este versículo se muestra claramente la soberanía de Jesucristo. La Biblia no dice que Jesucristo necesitó de alguien para Él ser resucitado. ¿Recuerdan los que creen en la asunción de María? Los que creen en la asunción de María dicen que María resucitó con ayuda y fue al cielo con ayuda. ¿Recuerdan? Eso significa la asunción, que ella sí subió, pero subió ayudada, porque no podía subir solita. Los que creen en la ascensión, como lo presenta la Biblia, dicen que Jesucristo resucitó por sí mismo, sin ningún tipo de ayuda. ¿Y cómo fue al cielo? ¿Quién lo ayudó a subir? Él ascendió al cielo por sí mismo, sin ningún tipo de ayuda, porque Él tiene poder ilimitado en sí mismo para hacer todas las cosas, porque Él es primogénito o preeminente sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias. Jesucristo es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Queridos hermanos, el primer título que se presenta aquí sobre Jesucristo da esperanza a los creyentes en la época del sufrimiento. Porque Jesucristo es testigo fiel. Tuvo que dar la vida para perdonar nuestros pecados. Si tú estás sufriendo, hubo alguien que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Hay esperanza en el sufrimiento. El segundo título no nos da esperanza con relación al sufrimiento, sino esperanza con relación a la muerte. Si tú mueres hoy, si tuvieras que enfrentarte hoy a la realidad de la muerte, ¿cuál es la esperanza tuya? Que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Es decir, Jesucristo venció la muerte y pese a afrontar la muerte como una implicación de la humillación, tuvo la resurrección o participó de la resurrección como una implicación de la exaltación. Jesucristo vive y vive para siempre, porque Él es el primogénito de los muertos. Es una alusión a la resurrección. Es una alusión a la victoria sobre la muerte. Es una alusión a que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino venció la muerte y vive victorioso. Si Jesucristo vive victorioso, ¿cuál es el mensaje para nosotros? El primer título hace referencia al sufrimiento. El segundo título hace referencia a la resurrección. Ustedes y yo resucitaremos con Cristo. No importa la manera ni las circunstancias en las que tengamos que morir. No importa las implicaciones de dolor que tengamos que afrontar aquí en la vida y en la muerte. No importa. ¿Cuál es nuestra esperanza tanto en la vida como en la muerte? Jesucristo. Porque Él venció la muerte. Porque Él, siendo del linaje de David, porque siendo el heredero eterno y siendo el que cumple la promesa pactual, enfrentó la muerte para perdonar nuestros pecados, pero venció la muerte. La derrotó triunfando en la resurrección y nos ha asegurado la vida eterna. Queridos hermanos, ¿no es eso esperanzador para ustedes y para mí?
Eso es evangelio. El evangelio no es pare de sufrir. El evangelio es en medio del sufrimiento. Jesucristo es testigo fiel. El evangelio es nunca vas a morir. El evangelio es tendrás que morir. Pero en medio de la muerte, la realidad mayor no es la muerte, sino la realidad es la resurrección con Jesucristo, porque Él es primicia y Él es soberano. En ese sentido, Jesucristo cumple un segundo oficio, y es el oficio sacerdotal. El primer título está relacionado con el oficio de profeta. El segundo título, que es primogénito de los muertos, está relacionado con el oficio de sacerdote. Jesucristo es el sacerdote. Jesucristo no solo cumple un oficio sacerdotal, Jesucristo en sí mismo es el sacerdote que se presentó para darnos la vida y la esperanza. Jesucristo derramó, Jesucristo se puso en el altar del sacrificio. Él mismo, dice la Biblia, es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Jesucristo no ofició como sacerdote, Él es el sacerdote. Y esa es la diferencia con todos los demás que podemos servir en la obra del Señor. Porque los que servimos en su obra somos obreros en sus manos, que tipificamos o representamos o ejemplificamos la obra de Cristo. Pero Jesucristo, Él mismo es el profeta, Él mismo es el mensaje, pero Él mismo es el sacerdote que se puso en el altar del sacrificio para perdonar nuestros pecados. Queridos hermanos, estas son verdades hermosas del Evangelio. ¿Cómo ustedes y yo hemos sido amados y libertados de nuestros pecados? Porque hubo un profeta eterno que se reveló, y ese profeta es fiel, se llama Jesucristo. Porque hubo un sacerdote eterno que se inmoló a sí mismo voluntaria y gozosamente para que ustedes y yo tengamos esperanza. Nadie lo obligó, nadie lo llevó a la fuerza. No fue que alguien lo forzó para que Él se entregara. Dice la Biblia, yo mismo, por mi propia cuenta, pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar para salvación. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y luego en 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y luego en Apocalipsis 26 y 14 dice así, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Queridos hermanos, el que Jesucristo sea primogénito de los muertos nos debe quitar todo temor por la muerte. ¿Por qué tenerle temor a la muerte? Si Jesucristo es primogénito de ella, de entre los muertos. Apocalipsis 21:4 dice así, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 7 y 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que nos amó y nos libertó por su sangre. Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos. ¿Y cuál es el tercer título? Y soberano de los reyes de la tierra. Sencillo para identificar el oficio allí que Cristo cumple, ¿cierto? Rey, profeta, sacerdote y rey. Plenamente cumplido, tanto en la humillación como en la exaltación, Jesucristo cumple estas funciones o estos oficios. El tercer título dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Noten que en los tres títulos hay un artículo definido, un artículo personal, un pronombre personal. El testigo fiel, no un testigo fiel. No dice un primogénito de los muertos. ¿Qué dice? El primogénito de los muertos. Y el tercer título dice, y el soberano, no un soberano. ¿Cuáles eran los soberanos del momento? Nerón,
¿cierto? Los emperadores, ¿sí? Tertuliano, Domiciano, todos esos emperadores que vinieron a lo largo de la historia del pueblo judío en medio del Imperio Romano, eran los que dominaban y ellos se hacían llamar a sí mismos señores. Ese era el título que ellos recibían. César o los faraones o los emperadores se hacían llamar así señores. Yo soy el Señor de esta tierra, o de esta nación, o de este imperio. Jesucristo va a recibir un título y es Señor de señores y Rey de reyes. Había reyes poderosos y majestuosos en ese momento. Había emperadores fuertes y muy crueles y sanguinarios que dominaban. De hecho, la iglesia estaba perseguida por uno de esos señores, uno de esos reyes que se hacía llamar soberano. Estaba persiguiendo a la iglesia, perseguía a los cristianos, estaba cerrando iglesias, estaba matando y torturando muchos cristianos. ¿Y cómo se hacía llamar a sí mismo? Rey, Señor poderoso, que doy las órdenes y decreto la muerte de los creyentes porque no se doblegan ante el culto del imperio. ¿Cuál es el título que Jesús recibe? El soberano de los reyes de la tierra. Es decir, Jesús no es un rey más. Jesús no tiene autoridad equiparada con la autoridad que tienen los demás que ejercen autoridad sobre la tierra. Jesucristo está por encima de cualquier autoridad que se nombre en este siglo o sobre la tierra. Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Esa descripción calificativa es muy importante, porque no solamente presenta a Jesús como rey y como soberano, sino que describe qué clase de autoridad él ejerce. Y él ejerce autoridad sobre todos los demás que se atribuyen a sí mismo autoridad en la tierra. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿cómo no van a tener esperanza los creyentes con estas descripciones de Cristo? Si Jesucristo es rey que domina sobre la tierra, pues los creyentes tenemos esperanza, porque muchos de nosotros estamos abocados a regímenes políticos absurdos. Muchos en diferentes naciones tenemos regímenes que son contrarios a la justicia y a la misericordia. Y muchos de esos regímenes son dictatoriales en algunos países y se imponen de manera arbitraria sobre una ciudadanía para destruirla, para causar daño. Pero pese a todas esas circunstancias políticas o económicas o militares que las naciones afronten, hay alguien que está por encima de todos esos gobernantes. Hay alguien que está por encima de todos esos ministros que ejercen poder y que con arbitrariedad dictan leyes en contra de la ciudadanía y en contra de Dios. ¿Quién es esa autoridad suprema? Jesucristo, soberano sobre los reyes de la tierra. Estamos viendo nuevamente la preeminencia. Jesucristo es preeminente o soberano como testigo fiel. Es preeminente o soberano como primogénito de los muertos, pero también es preeminente o soberano como rey de reyes y como señor de señores. Esa es una de las frases que se va a usar mucho en el libro de Apocalipsis. Rey de reyes y Señor de señores, para decir, sí, hay otros señores que se atribuyen a sí mismos señorío y poder y dominio, pero solo hay un rey sobre todos ellos y solo hay una autoridad suprema y absoluta que se llama Jesucristo. Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Como rey no solamente ejerce dominio sobre su pueblo, como rey ejerce dominio sobre las naciones donde mora su pueblo. Las leyes que atentan contra los creyentes en los diferentes lugares del mundo están gobernadas por ese rey soberano perfecto. Nosotros a veces nos preocupamos y nos quejamos porque hay persecución. Hay creyentes en persecución en algunos lugares del mundo. Hay creyentes que están siendo torturados o perseguidos y nos preocupamos. Pero cuando nosotros vemos este título que se le da a Jesucristo, tenemos esperanza. Porque todas esas leyes inhumanas o arbitrarias que se aprueben, ¿quién las conoce? ¿Quién las permite? ¿Quién legisla sobre esos gobernadores? ¿Quién tomará cuenta de esas injusticias que estos gobernantes aplican o permiten para las naciones? El soberano de los reyes de la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios.
el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Salmo 89, 36 y 37 dice: su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Esta expresión de Jesucristo como Rey hace una alusión muy importante a la línea mesiánica o a la línea davídica de la monarquía que estaba prometida en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan dónde comenzó esa línea monárquica, davídica? Ya les di la respuesta. En David. David es el primer rey de la monarquía davídica. ¿Qué dijo Dios con relación a David cuando fue elegido rey y puesto en el trono? Nunca faltará quien se siente en el trono de David, de tu linaje, de tu descendencia. Perpetuamente habrá un rey que gobernará con justicia y con misericordia. Yo les pregunto, ¿David reinó con justicia y misericordia? ¿Salomón reinó con justicia y misericordia? ¿Roboán o los que siguieron, de los 21 reyes de la dinastía de Judá, reinaron con justicia y misericordia? Ninguno. Entonces la palabra de Dios no se cumple o tiene errores. ¿Por qué Dios hizo una promesa y dijo: de David me levantaré o me proveeré una descendencia que gobierne con justicia y misericordia perpetuamente? ¿A quién se refiere ese rey justo y perfecto? A Jesucristo. De esos 21 reyes, ninguno fue justo y ninguno fue misericordioso. Por eso la dinastía se terminó, porque pecaron terriblemente. Dice la Biblia que profanaron el nombre de Dios y adulteraron el mensaje. Pero Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, que viene de la tribu de Judá, de la dinastía de David, y se cumple perfectamente las promesas pactuales con relación a la monarquía. Jesucristo reina. ¿Dónde reina Jesucristo? En el corazón de los creyentes, reina en el corazón de la iglesia, gobierna en el universo dirigiendo a su iglesia, porque Él es la cabeza invisible de la iglesia. Salmo 89, 27 dice: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Se dan cuenta que este texto relaciona los dos títulos que estábamos viendo acá? Primogénito y rey. Porque para ser rey legítimo de la dinastía también tenía que ser el primer hijo varón. Pero el texto que leímos de Salmo 89, 36 relaciona testigo fiel con rey. ¿Se dan cuenta que el Salmo 89 relaciona los tres títulos que se presentan aquí? Lo más probable es que el apóstol Juan, al estar escribiendo, tenía en mente, inspirado por el Espíritu Santo, el Salmo 89. Porque en el Salmo 89 están estos tres títulos: Jesucristo el primogénito, Jesucristo el testigo fiel y Jesucristo el soberano de los reyes de la tierra. Por eso lo toma como una doxología, o como parte de los motivos de la doxología, porque el Salmo 89 era parte de la liturgia de los judíos para adorar a Dios, reconociendo a Cristo como el centro de nuestro culto. ¿Por qué Jesucristo es centro de nuestro culto? Porque Él es el testigo fiel, porque Él es el primogénito de entre los muertos y porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es el profeta, el sacerdote y el rey. Hay esperanza en el sufrimiento, queridos hermanos. ¿Cuál es la esperanza en el sufrimiento? Jesucristo, testigo fiel, profeta que proclamó el mensaje y dio su vida por el mensaje. Hay esperanza en medio de la muerte. ¿Cuál es nuestra esperanza en la muerte? Nuestro sacerdote Jesucristo, primogénito de los muertos, que venció la muerte y sacó a la luz la vida. Pero hay esperanza también en medio de nuestra realidad diaria como ciudadanos en una nación. Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cualquier ley contraria al evangelio o contraria al ser humano será juzgada por Jesucristo como rey soberano, porque Él gobierna. No estamos a la deriva, queridos hermanos. Estamos gobernados y sostenidos por nuestro Dios. Isaías 55, versículos 3 y 5 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.
He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no lo conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Queridos hermanos, nosotros pertenecemos a la descendencia de David. En David dice la Biblia que hubo una descendencia y nosotros pertenecemos a esa descendencia. Es una descendencia pactual, es una descendencia en la cual Jesucristo es el Cordero inmolado que nos amó y nos libertó de la esclavitud del pecado para darnos esperanza. Termino con algunos textos. Apocalipsis 12, 11 y 17. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, martirio. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y luego Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si tú vives el Evangelio y predicas el Evangelio, es muy probable que seas martirizado. Es muy probable que seas perseguido. Si ese es el sufrimiento. Si el sufrimiento es por vivir una vida diferente o predicar un Evangelio diferente, pues tú vas a ser preservado y no vas a sufrir el martirio. Queridos hermanos, el Evangelio que se nos presenta en este texto es un Evangelio extraordinariamente hermoso. Aquel que nos amó y nos libertó por su sangre, siendo Jesucristo testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Una denuncia contra las herejías, un texto extraordinario para hacer apologética contra aquellos que niegan la obra perfecta de Jesucristo, y un texto extraordinario para darnos esperanza y consuelo en cualquier momento y circunstancia. Y aquel que nos amó y nos libertó. Amén. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por darnos la certeza a través de tu palabra que nos has amado desde la eternidad y que nos has mostrado tu amor perfecto e incondicional a través del sacrificio de Jesucristo. Gracias por mostrarnos en ese texto que somos pecadores, pero que tú por tu infinita gracia nos has libertado y nos has liberado de la culpa condenatoria que merecen nuestras acciones. Gracias porque no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. No hay ninguna culpa que nos pueda agobiar y nos pueda robar el gozo de la salvación. Somos pecadores, somos conscientes de ello, pecamos muchas veces y de muchas maneras, pero no hay culpa para aquellos que están en Cristo Jesús, porque han sido librados, perdonados y salvados, y porque tenemos quien atestigue por nosotros de la libertad y del amor eterno que hemos recibido. Tú mismo atestiguas, porque tú eres testigo fiel. Pero no solamente tenemos quien atestigue con fidelidad a favor nuestro como un profeta abnegado y sacrificial, sino que tenemos quien dio su vida por nosotros. Tú como sacerdote entregaste tu vida para perdonar nuestros pecados. Tú mismo fuiste a la cruz. No solo nos mostraste el camino, sino que tú eres el camino. No solo nos mostraste el Cordero, sino que tú eres el Cordero. Y te pusiste voluntariamente sobre el altar para propiciar por nuestros pecados. Pero tú eres el Rey soberano que gobierna en nuestro corazón. Eres el Señor de señores que dominas y controla nuestra vida. Eres nuestro amo absoluto y soberano. No nos debemos a nada ni a nadie sino a ti, porque tú nos compraste con precio de sangre, no para vivir para nosotros, sino para vivir para aquel que nos amó y nos libertó eternamente y para siempre. Jesucristo, el Cordero de Dios. Gracias por mostrarnos tanta riqueza en este texto. Y gracias por alentar nuestro corazón, de que en cualquier situación que como creyentes, como familias y como iglesia pasemos, tú estás en nosotros y con nosotros y por nosotros, porque tú eres aquel que nos amó y nos perdonó. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.